Muy buenos días para todos. Damos gracias al Señor porque nos permite disfrutar de la bendición de un nuevo día sobre la faz de la tierra, primer día de la semana, donde el propósito es hacer memoria de nuestro amado Salvador, de su sacrificio a nuestro favor a través del acto de la Cena del Señor. Y de nuestra parte queremos seguir compartiendo con ustedes la meditación de la palabra de Dios allí en el libro de Levíticos, donde estamos considerando al Señor Jesucristo a través de este libro. Vamos a leer en esta oportunidad en el capítulo 12, donde habla acerca de la purificación de la mujer que da luz. Y vamos allí a meditar en algunas cosas que nos llevan a pensar en la bendita persona del Señor Jesucristo. Entonces leamos allí Levítico capítulo 12 a partir del versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Después, más adelante, dice, versículo 6, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para el holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a las puertas del tabernáculo de reunión al sacerdote, y los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella, y será limpia. Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Bueno, es casi imposible el leer esta porción y no traer a la mente Lucas capítulo 2, el momento en que el Señor Jesucristo nació en este mundo, y después el relato nos dice cuando Él fue presentado en el templo, después de ser circuncidado, fue presentado en el templo como hijo primogénito, y también María para hacer el rito de la purificación. La ofrenda de expiación y la ofrenda del holocausto. Ahora, es interesante y queremos considerar acá a lo menos 3 aspectos por la letra P. Primero, la promesa de Dios. Al venir el Señor Jesucristo a este mundo, en lo que es el milagro de la encarnación, ahí se estaba cumpliendo con la promesa de Dios. La promesa hecha a nuestros primeros padres allí en el huerto del Edén, ante el pecado de ellos, ante la consecuencia, el castigo que estaba recibiendo por lo menos la mujer, que con dolor iba a dar a luz sus hijos. Sin embargo, en medio de, de esta condena estaba la promesa del Señor. De su simiente iba a venir aquel que iba a pisar la cabeza de la serpiente. De modo que allí estaba implícita la promesa de la redención nuestra, de que el Señor iba a enviar a uno para redimirnos de nuestros pecados. Y cuando leemos acerca de una mujer dando a luz, pensamos en eso, la promesa que Dios hizo y la encarnación del Señor. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué maravilloso es pensar en esta realidad, que Dios cumplió su promesa. Llegado el tiempo, Él envió a su Hijo a este mundo en forma de siervo. Y Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo.
para identificarse plenamente con nosotros. Dice la Biblia, por cuanto los seres humanos par- eh, fuimos así hechos de carne y de sangre, también Él participó de lo mismo, de carne y sangre, haciéndose un poco menor que los ángeles, para en esa condición efectuar la purificación de nuestros pecados. Cuando leemos también acá que el niño al octavo día tenía que ser circuncidado, pensamos que nuestro Señor Jesucristo, en el cumplimiento de esa promesa, Él también fue circuncidado. Y la circuncisión lo identificaba directamente con el pacto hecho de Dios con Abraham. Y es que de los descendientes de Abraham, Dios cumplió su promesa de enviar a su Hijo para el rescate de los seres humanos. Y pensamos en esto, el Señor, siendo el que fue enviado del Padre, tomó esa semejanza de hombre, hecho semejante a los hombres, pero sin pecado. Y estuvo dispuesto a sujetarse en este mundo a las leyes terrenales y a las leyes de Dios. Incluso dice que él estaba sujeto a sus padres terrenales también. De modo que en esto vemos obediencia de parte de nuestro bendito Salvador. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también, aparte de la promesa del Salvador, podemos ver también lo que tiene que ver con la presentación del Señor. Llegó el momento en el cual Él iba a ser llevado en el templo. Y cuando fue llevado en el templo, fue reconocido como aquel que Dios había enviado. Ahí estaba Simeón, estaba Ana reconociendo que este niño era el Mesías. Y es interesante porque desde ese momento, a lo menos como un judío, él fue presentado delante del Señor en el templo. Aquel que era el dueño del templo. Era Cristo sobre su casa, pero estaba llegando allí por primera vez como hombre a aquel lugar. Y la intención era la de ser presentado. Y con ello se traía también una ofrenda para Dios. Y lo interesante de esto es que cuando el Señor he llevado allá, la ofrenda que se presentó era la ofrenda que hacían los más pobres, unos palominos, unas tórtolas. Y eso era porque no tenían para más y nos hace pensar en la pobreza del Señor. Ciertamente, como dice la Escritura, siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos a nosotros. Él podía decir que las zorras tienen cueva y las ha venido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es que humanamente hablando, Él se hizo pobre, siendo el dueño del oro y de la plata, por nosotros, por amor a nosotros, y para enriquecernos, se hizo pobre. Y es maravilloso pensar en esa verdad, presentando de esta manera su humildad, su sencillez. Pero cuando leemos acerca de la purificación, que era el rito que estaba haciéndose por María, uno piensa también en la persona del Señor, porque Él mismo fue la ofrenda por la purificación de nuestros pecados. Una ofrenda era de 2 palominos,
uno era ofrecido en holocausto, como la entrega total, como algo que se está dando por amor. Y eso fue nuestro Señor. Él se entregó en la cruz enteramente por amor a nosotros, por obediencia a Dios, a su Padre. Pero la otra palomino era sacrificado en expiación. Eso era para llevar la culpa de aquel, del pecado de aquel que estaba ofreciendo la ofrenda. En este caso, María. Y ciertamente el Señor Jesucristo también está representado en esos palominos que fue ofrecido en expiación por nuestros pecados, porque Él llevó la culpa. Él llevó el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Él se hizo responsable por nuestro pecado y por Él nosotros tuvimos la expiación y el perdón. De modo que nos seguimos deleitando en esta porción, trayendo a nuestra mente lo que nuestro amado Salvador hizo a nuestro favor. Amén.